Ars et Clio. Con Mike Lamota. Pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ars et Clio. Capítulo 16 ya. Vamos a ver las efemérides de la última quincena de agosto. Vamos con un poco de retraso, pero ya saben. En el apartado de acontecimientos vamos a ver la quema de los barcos de Cortés, el pacto de San Sebastián, la batalla de Ceuta, la revolución haitiana, la erupción del Vesubio, la matanza de San Bartolomé, la batalla de Stalingrado, el saco de Roma de Alarico, la batalla de Manzikert, el descubrimiento de las bocas del Amazonas, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la batalla de Mojax y el abrazo de Vergara. En el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de Charles Bukowski, de Coco Chanel, del conde de Berwick, de Emilio Salgari, de Ray Bradbury, de Carlos Martel, de Jorge Luis Borges, de Yasir Arafat, de Luis I de España, de Goethe, Pedro I de Castilla, Calígula y Cómodo. En el apartado fallecimientos vamos a ver las figuras de Carlomán, Federico García Lorca, Augusto, Alfonso VII de León, Ildefons Sardá, Estilicón, María Cristina de Borbón, Plinio el Viejo, Luis IX de Francia, Nietzsche, Teodorico el Grande, Tiziano y Agustín de Hipona. Un 16 de agosto del año 1519, en el actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador extremeño Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca. Parece no obstante que se trata de un mito, otro más, al respecto de la conquista de México. Hernán Cortés no habría quemado los barcos, sino que los habría desmontado y vuelto a montar en el lago de Texcoco para la toma final de Tenochtitlán. No hace falta que les diga que no fueron los españoles los que cargaron con las piezas por el Imperio Mexica. Nace un 16 de agosto de 1920 Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense, el poeta maldito por antonomasia, bohemio y alcohólico. Pelín sobrevalorado para mi humilde gusto, pero aún así bastante recomendable. Fallece un 16 de agosto del año 1938 Robert Johnson, músico estadounidense del que ya hablamos en otros capítulos. Un 17 de agosto del año 1930 en la ciudad de San Sebastián se firma el Pacto de San Sebastián, en el que todos los partidos republicanos españoles acuerdan la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. La estrategia consistía en convocar una huelga general y llevar a cabo un levantamiento militar. Sin embargo, esta no llegó a convocarse y el levantamiento fue fallido a causa de que dos militares se adelantaron y lo llevaron a cabo en Jaca, Huesca, por su cuenta. No obstante eso, el general Dámaso Berenguer se vio obligado a restituir los derechos fundamentales y convocar elecciones en las que ganaron los republicanos. Fallece un 17 de agosto del año 754 Carlomán, mayordomo de Palacio de Austrasia, hermano de Carlomagno, el cual tras su muerte heredó sus territorios, ampliando así el poder de lo que sería el imperio carolingio. La figura de los mayordomos de palacio en los reinos francos no hay que entenderla como lo que entendemos hoy por mayordomos, sino como una especie de primer ministro. Un 18 de agosto del año 1227 fallece Gengis Khan, guerrero fundador del Imperio Mongol, del que ya hemos hablado con anterioridad.
Un 18 de agosto del año 1936 asesinan a Federico García Lorca, poeta y dramaturgo granadino. Miembro de la generación del 27, es el más influente y popular de la literatura del siglo XX. Fue asesinado por el bando sublevado franquista por rojo y por maricón, cito textualmente. Y permítanme unos versos. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Un 19 de agosto del año 1883 nace Coco Chanel, diseñadora de moda francesa. Es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia. Destacó por ser una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda. Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina y su perfume Chanel número 5 es un icónico producto mundialmente conocido. Un 19 de agosto del año 14 fallece Cayo Octavio, más conocido como Augusto, emperador de Roma. Fue el hijo adoptivo y sucesor de Julio César, el primer emperador de Roma, y se considera que el imperio empieza en el 27 a.C., cuando se le concede el título de Augusto. Formó el segundo triunvirato con Lépido y Marco Antonio, a quien venció en la batalla de Accio, quedándose con todo el poder para él. No obstante, y conocedor de la suerte que corrió su tío Julio César, supo jugar a no querer ser rey y abdicar de los poderes que el Senado le iba ofreciendo hasta abarcar de una manera tácita todo el poder de Roma, pero sin ningún título de rey. Las últimas palabras de Augusto en público fueron: encontré una ciudad de ladrillo y os la dejo de mármol. Y en privado dice la leyenda que fueron: ¿he interpretado bien el papel? En ese caso, aplaudan cuando salga. Un 21 de agosto del año 1415 tiene lugar la batalla de Ceuta entre el Reino de Portugal y el Sultanato Benimerín. La ciudad de Ceuta fue la primera que se le arrebató a los musulmanes en África y fue el inicio del colonialismo portugués, que los llevaría a circunnavegar el continente africano hasta llegar a la India y a conquistar lo que posteriormente se conocería como el Brasil. Un 21 de agosto del año 1670 nace James FitzJames Stuart, aristócrata y militar francés, más conocido como el Duque de Berwick. Fue un británico renegado que luchó como mercenario para los franceses en la Guerra de Sucesión Española, protagonista de la batalla de Almansa, de la toma y quema de Xàtiva y de la toma de Barcelona. Aquí en Cataluña es muy querido. Un 21 de agosto del año 1862 nace Emilio Salgari, escritor y periodista italiano. Sus personajes más conocidos son Sandokan y el Corsario Negro. Tengo muy buenos recuerdos de ambos. Muchas de las aventuras del Corsario Negro las leí frente al Mar Caribe en la isla de Cuba, lugar perfecto para leer historias de piratas. Un 21 de agosto del año 1157 fallece Alfonso VII de León, rey de León e Imperator Totius Hispaniae, primer rey leonés de la Casa de Borgoña. Se apuntó a la costumbre de algunos de sus antepasados de querer ser emperadores y fue nombrado el 26 de mayo de 1135 como tal en la Catedral de León. En la práctica nunca llegó a ser un emperador, aunque el resto de las coronas de la vieja Hispania le debían respeto. Fallece un 21 de agosto del año 1876 Ildefons Cerdà, ingeniero urbanista y político catalán. Es conocido por el Plan Cerdà, mediante el cual se generó el actual barrio barcelonés de l'Eixample. Era la época dorada del urbanismo y este fue uno de los primeros en utilizar precisamente esa palabra para referirse a su obra. Se tiraron al suelo las murallas medievales y se construyó una nueva Barcelona para la burguesía incipiente, con su iluminación, sus aceras, su alcantarillado moderno y todas sus cositas. Fallece un 21 de agosto de 1940 León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético. Ya hablamos de él en anteriores capítulos, pues bien, tal que un 21 de agosto del año 40, el comunista catalán Ramon Mercader, por mandato del propio Stalin, lo asesinó clavándole un piolet, ese pequeño pico que usan los escaladores, en la cabeza. Cayó en coma y falleció la tarde siguiente. Un 22 de agosto del año 1791 se inicia la Revolución Haitiana. En aquel momento la isla de Saint-Domingue
bajo dominio francés, y mientras se llevaba a cabo la Revolución Francesa contaba con unos 15.000 blancos criollos y unos 170.000 esclavos africanos que trabajaban sobre todo en las plantaciones de azúcar. Es decir, que la superioridad de los esclavos era de 11 por cada dueño. Fue el primer país de América en sacudirse el yugo europeo, la única rebelión de esclavos exitosa de la historia y una de las revoluciones más sangrientas y radicales. Nace un 22 de agosto del año 1920 Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción estadounidense, conocido sobre todo por sus obras llamadas Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Este último me obligaron a leerlo en el instituto, pero no llegué a hacerlo, aunque no recuerdo muy bien cómo. Llegué a aprobar el examen. Años después, en unas vacaciones, lo leí por voluntad propia y me pareció una muy buena novela, para que vean que muchas veces obligar es la mejor manera de frustrar. Un 22 de agosto del año 408 fallece Estilicón, general romano. Fue uno de los mejores generales de Teodosio el Grande y le tocó vivir la famosa decadencia del Imperio Romano de Occidente. Cuando digo decadencia me refiero mucho más a las luchas intestinas por el poder que por las invasiones bárbaras. Fue nombrado Magister Militum en el 394 y pudo derrotar a Alarico I y a los ostrogodos en Italia. No obstante, lo consiguió al precio de desguarecer las fronteras, y así fue como los bárbaros se colaron en el imperio. Fallece un 22 de agosto del año 1878 María Cristina de Borbón, reina consorte española entre 1829 y 1833 y regente entre el 33 y el 40. Fue la esposa de Fernando VII y la madre y regente de la futura Isabel II. Durante su regencia tuvo lugar la primera guerra carlista de la que ya les hablé, aquel lío que se formó a la muerte de Fernando VII sin descendencia masculina y que su hermano Carlos María Isidro aprovechó para exigir el trono. Un 23 de agosto del año 1572, en París, en el día de San Bartolomé, los cristianos católicos asesinan a los cristianos hugonotes, es decir, a los protestantes, en lo que se vino a llamar la Matanza de San Bartolomé. Los hugonotes eran los protestantes calvinistas franceses. Por lo visto, estos ganaban adeptos en Francia y los católicos temían que llegaran al poder, por lo que Carlos IX ordenó el asesinato de Gaspar de Coligny, lo que desembocó en trifulcas y posteriormente en dicha matanza. Se dice que pudo ser el propio Carlos quien alentó a las masas a la matanza, o tal vez su madre, Catalina de Medici, aunque también se especula que fue un alzamiento popular que las autoridades no pudieron contener. La conclusión fue que solo en París murieron unas 2.000 personas en una noche y entre 5 y 10.000 en toda Francia. El 23 de agosto del año 1942, en la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Stalingrado. Resultó un punto de inflexión en la ocupación de los nazis de la Unión Soviética y se contabilizaron más de 2 millones de muertos en los apenas 6 meses que duró. Un 23 de agosto del año 686 nace Carlos Martel, aristócrata y militar franco. Este fue el abuelo de Carlomagno y el que frenó a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Un 23 de agosto del año 1754 nace Luis XVI, monarca francés. Ya hemos hablado de este rey en anteriores capítulos. Fue el que perdió la cabeza con todo el asunto de la Revolución Francesa. Y un 23 de agosto del año 1305 fallece William Wallace, libertador escocés del que ya hemos hablado en otros capítulos. El 24 de agosto del año 79, el Vesubio comienza a activarse en la festividad de Vulcano, el dios romano del fuego. A los pies de dicho volcán se encontraban las ciudades de Pompeya y Herculano, que quedaron sepultadas por la lava fosilizada y se han convertido en fantásticos yacimientos arqueológicos. Como anécdota, les diré que no hay que imaginarse a los ciudadanos de Pompeya arrollados por la lava mientras gritaban de dolor. Los que quedaban en la ciudad ya debían estar muertos por efecto de los gases que desprendía el volcán. Una visita arqueológica absolutamente recomendable. Es más, les diría que es el sitio arqueológico romano más impresionante que he visto en mi vida. También hay que decir que desde 2018 se ha cambiado de opinión sobre la fecha exacta de la erupción del Vesubio, que pudo haberse dado en octubre de ese mismo año en lugar de en agosto. Un 24 de agosto del año 410 tiene lugar el saco de Roma por los visigodos de Alarico I, donde éste hace prisionera a Gala Placidia, hermana del emperador Honorio. A la muerte de Alarico, su primo Ataulfo sería coronado rey de los visigodos y se tiene por el primer rey de España. Ya les hablé de Gala Placidia en su momento. El saco de Roma de Alarico fue el que llenó las arcas de los visigodos y ese fue su tesoro durante más de 3 siglos, hasta que los musulmanes tomaron la vieja Hispania. Un 24 de agosto del año 1484 nace Bartolomé de las Casas, dominico español, obispo de Chiapas y defensor de los indígenas americanos. Ya hemos hablado de él en otros capítulos.
Un 24 de agosto del año 1899 nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. La obra de Borges ha contribuido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico y al postestructuralismo, e influyó profundamente en el realismo mágico de la literatura latinoamericana durante el siglo. Aunque es absolutamente recomendable, ya les anticipo que hay algunos poemas de Borges que quisiera no haber leído nunca por la angustia existencial que desprenden y que se te queda grabada en la memoria. Un 24 de agosto del año 1919 nace Benny Moré, cantautor cubano. Me suena haberles hablado ya de Benny Moré, originario de Cienfuegos, es el autor de aquella canción Qué bueno baila usted. Un 24 de agosto de 1929 nace Yasir Arafat, dirigente palestino Premio Nobel de la Paz en 1994. Fue un líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. Conozco muy bien mis limitaciones y no voy a tratar de explicar el conflicto árabo-israelí en 2 minutos, porque ni en 20 horas se puede explicar. Ya saben, todas esas guerras y atentados terroristas de los que nos vienen noticias desde Israel y Palestina. Un 25 de agosto de 1530 nace Iván el Terrible, zar ruso del que ya hemos hablado en otros capítulos. Nace un 25 de agosto de 1707 Luis I, rey de España. Este rey es el más desconocido de la historia del Reino de España, ya que solo llegó a reinar durante 7 meses y murió con 17 años. Era hijo de Felipe V, alias el Boutiflé, así que heredó su trono y este lo volvió a heredar a la muerte de Luis. Un 25 de agosto del año 79 fallece Plinio el Viejo, escritor y comandante romano de la orden ecuestre, es decir, caballero. Ejerció cargos administrativos en las Galias y en Hispania, pero pasó a la historia por su obra Historia Natural, que fue modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII, cuando sus estudios fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y el empirismo moderno. Murió en la erupción del Vesubio, ya que, aunque no se encontraba allí, acudió en barco para ver el fenómeno y ayudar a algunos amigos suyos que necesitaban huir. La causa de la muerte, muy probablemente, fue la intoxicación por los gases que emanaban del volcán. Un 25 de agosto del año 1270 fallece Luis IX de Francia, rey y santo francés. Este es uno de los reyes más famosos de la corona francesa, sobre todo porque llegó a santo. Su madre fue Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII, por lo que era primo hermano de Fernando III, también apodado el Santo, el que conquistó la Bética. Ludovico IX, como también se le conocía, fue el encargado de mandar levantar la Santa Capilla de París, una obra de arte gótica en la que se guardan las reliquias que compró a los emperadores bizantinos, entre ellas la corona de espinas de Jesucristo y la esponja de Estefatón, con la que este soldado romano, Estefatón, le dio a beber cuando éste estaba clavado en la cruz. Un 25 de agosto del año 1819 fallece James Watt, inventor británico del que ya hemos hablado. Y un 25 de agosto del año 1900 fallece Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán, uno de mis favoritos de la asignatura de filosofía moderna. Una de sus frases que más ríos de tinta ha generado es la de Dios ha muerto, mediante la cual Nietzsche quiso dar a entender que la idea de Dios no es capaz de actuar como fuente del código moral o teológico. También es muy interesante la teoría del camello, el león y el niño. Según este autor, son 3 estados evolutivos por los que pasa el ser humano en relación a su conciencia. El estado del camello es aquel mediante el cual cargamos con las herencias culturales impuestas sin preguntarnos demasiado. El del león es cuando nos atrevemos a enfrentarnos a ellas, a permitirnos sentir nuestro vacío interior. Y por último, el del niño es cuando somos verdaderamente libres de nuestro condicionamiento y ya no seguimos las pautas marcadas por la mayoría ni tampoco nos rebelamos contra ellas. En relación a ambos conceptos, el de Dios ha muerto y el de la teoría del camello, el león y el niño, también formuló la idea de la concepción del superhombre, que se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. Es decir, se trata de aquel ser humano que rompe con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia. Parece más complejo de lo que es, queda absolutamente recomendado. Eso sí, para adentrarse en Nietzsche, busquen temario de divulgación, porque los filósofos tienden a explicar la filosofía de una manera mucho más compleja de lo necesario e incluso de lo deseado. Un 26 de agosto del año 1071, cerca de Mus,
Alparslan, sultán de la dinastía selyúcida, derrota al Basileos Romano IV Diógenes, emperador de Bizancio, en la batalla de Manzikert. A partir de esta derrota, el imperio bizantino, que durante siglos había sido la potencia dominante de la zona, pasó a la defensiva de manera definitiva, ya que supuso la lenta pero inexorable conquista de la península de Anatolia por parte de los turcos. Un 26 de agosto del año 1542, en el marco de la colonización española de América, la expedición del militar extremeño Francisco de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas. Orellana, por lo visto, era un máquina, es decir, un kinky, porque se embarcó en esa travesía con Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro y oriundos todos, incluso Orellana de Trujillo, en Extremadura, y lo acabó traicionando, por lo cual tuvo que rendir cuentas a la justicia a su vuelta a España. No obstante, haber recorrido de punta a punta el río Amazonas significó la asunción de que era un solo río, enorme, el más caudaloso del mundo, ya que los nativos no conocían su extensión, así que se puede asumir como todo un hito. El 26 de agosto de 1789 en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Imagino que ya saben de qué va, los ilustrados deponen el antiguo régimen y generan uno nuevo. La soberanía ya no cae sobre una persona, sino sobre el conjunto de la nación, que es un concepto que se sacan de la manga en estos tiempos. Es el principio del constitucionalismo europeo. Por cierto, les hago ver que no dice absolutamente nada de los derechos de la mujer. Un 26 de agosto del año 526 fallece Teodorico el Grande, rey ostrogodo. De origen bárbaro, reinó sobre los ostrogodos, también bárbaros, sobre las cenizas del Imperio Romano de Occidente, en lo que él llamó la prefectura de Italia. Vamos, muy bárbaro nos lo han querido vender, pero más romanizado no pudo estar. Para empezar, su nombre era Flavio Teodorico. Admitió la superioridad del emperador de la parte oriental, aunque de facto era un gobernante independiente, y a su muerte se hizo construir un mausoleo al más puro estilo romano, a las afueras de Ravenna, que era la capital de su reino, y con aspecto clásico a más no poder. En siguientes capítulos les hablaré de Boecio, un tipo muy interesante con el que Teodorico tuvo sus más y sus menos. Retengan esos nombres en la memoria. 27 de agosto del año 1576 fallece Tiziano, pintor italiano de la época llamada del Renacimiento. Fue muy celebrado por sus contemporáneos y algunos de sus cuadros han pasado a la posteridad, como la Venus de Urbino y Carlos V a caballo en la batalla de Milberg. En el primer caso podemos ver cómo la perspectiva cónica introducida por Brunelleschi aún no estaba del todo asimilada, y en el segundo vemos por primera vez aquello del emperador poderoso, con semblante tranquilo a lomos de un caballo que levanta las patas encabritado. Es un símbolo de poder que se usaría hasta con Napoleón en sus cuadros, con todo y con que quiere la tradición que el corso le tenía miedo a los caballos, pero no importa, es el símbolo artístico lo que cuenta. Pintamos al emperador a lomos de un caballo poderoso que él sabe montar. 28 de agosto del año 1749 nace Johann Wolfgang von Goethe, novelista, poeta científico, filósofo, dramaturgo y escritor alemán. De hecho, su obra supone el punto álgido del romanticismo alemán. Es muy famoso por su obra Fausto, en la que un hombre muy sabio pretende ser aún más sabio, haciendo un pacto con el demonio para saber todo lo que hay que saber en el universo. Otro libro muy famoso fue el de Las penas del joven Werther. Esta obra causó verdadera conmoción en la Europa de la época. Siento hacerles spoiler, pero creo que un libro de más de 200 años se ha tenido tiempo para leerlo. Werther se enamora de Charlotte, cuyo amor no es correspondido, y este finalmente acaba por suicidarse. Pues bien, se han documentado en la época de la edición del libro hasta 40 suicidios imitando al personaje. La gente se vestía con la misma ropa que él y todo. El 28 de agosto del año 430 fallece Agustín de Hipona, filósofo y obispo de Hipona, al norte de África, y santo católico. Es muy conocido por haber luchado desde su obispado contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y los pelagianistas. Ya saben, aquellas discusiones sobre el dogma que derivaban en diferentes credos, que si Jesús es hijo de Dios, que si existe o no la Trinidad, etc. Pero lo que le ha merecido fama es su obra de Civitate Dei contra Paganos, es decir, la ciudad de Dios contra los paganos. Al tiempo que Alarico saqueaba Roma, como les decía hace un momento, San Agustín contraponía la ciudad de Dios, es decir, el cristianismo, contra la ciudad pagana que representaba el pecado. Usó ese concepto para relacionar el saco de Alarico con el paganismo y el pecado de Roma de no haber sido suficientemente cristiana. Un 29 de agosto del año 1526...
En la batalla de Mohacs, en Hungría, los otomanos, al mando de Sulimán el Magnífico, derrotan y matan a Luis II, último rey jagellón de Hungría y Bohemia. La consecuencia directa de esta batalla fue que Luis II murió sin descendencia, por lo tanto Hungría se sumió en una guerra civil que duró años. Al acabar esta, gran parte del país había sido absorbido por el Imperio Otomano. Nace un 29 de agosto del año 1632 John Locke, filósofo británico. Es considerado el fundador del empirismo, el cual postula que el conocimiento, a excepción de la lógica y las matemáticas, proviene de la experiencia. Esta teoría se opone a la de Platón y Descartes, que niegan la existencia de ideas intuitivas, ya que según estos hay ideas que ya existen, o sea, son innatas. Vaya que según Locke el conocimiento proviene de la experiencia. Por ejemplo, no tengo por qué saber que el fuego quema, pero lo sabré si lo toco y me quemo. Hay una frase que es de mis favoritas de la filosofía moderna que es de Locke, y dice así: la creencia es inherente al ser humano porque nos salva del callejón sin salida al que nos conduce la filosofía. Nace un 30 de agosto del año 1334 Pedro I de Castilla. Fue llamado el cruel por los nobles castellanos que vieron menguar con él sus derechos y el justo por sus seguidores. Cuidado, no hizo menguar los derechos de los nobles en favor del pueblo, sino en el suyo propio. Fue el último monarca de la Casa de Borgoña, aquella que inició Alfonso VII de León, el emperador del que les hablaba hace un rato. A Pedro I se le depone en mitad de un juego de intereses en el que tuvo un papel importante el conflicto de la Guerra de los 100 años entre franceses y británicos. La casa sucesora sería la de los Trastámara, que se iniciaría con Enrique II y acabaría 150 años después con Juana I, mal llamada la Loca, hija de los reyes católicos y madre de Carlos V. Un 31 de agosto del año 1839, en Oñate, Guipúzcoa, el general isabelino Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto se abrazan ante sus ejércitos, lo que pone fin a la Primera Guerra Carlista. Esto fue literal. La Primera Guerra Carlista, aquella que enfrentó a isabelinos y carlistas a la muerte sin descendencia masculina de Fernando VII, terminó con un abrazo entre los generales de ambos ejércitos. Un 31 de agosto del año 12 nace Calígula, emperador romano. Cayo Julio César Augusto Germánico. Calígula tan solo era un mote que significaba botitas, ya que se pasó la infancia en los campamentos militares con su padre Germánico y los soldados lo bautizaron con ese mote. Ya hablamos de él en otros capítulos. Un 31 de agosto del año 161 nace Cómodo, emperador también romano. Me suena haber hablado de él en otros capítulos, pero no recuerdo a santo de qué. Fue hijo de Marco Aurelio y es el emperador malote que se usa en la peli de Gladiator para representar el conflicto entre los imperialistas y los republicanos. Un 31 de agosto del año 1724 fallece Luis I, rey de España. Les acabo de hablar de él hace un ratito, aquel que murió con 17 años y gobernó tan solo 6 meses. Y para terminar, un 31 de agosto del año 1867 fallece Charles Baudelaire, poeta francés, del que ya hemos hablado en otros capítulos. Así que nada, un gustito seguir haciendo este programa. Espero que les esté gustando. Ánimo, que somos pocos pero valientes. Y les espero en el siguiente programa. Así que un abrazo fuerte como siempre desde la Occitania.